Hablaremos hoy del bandolero Cartouche. Louis Dominique Garhausen, apodado Cartouche, fue un famoso bandido del París de comienzos del siglo XVIII. Había nacido en octubre de 1693, fue el mayor de los hijos de un tonelero. A los 12 años, el viejo lo obligó a trabajar. Bueno, las condiciones laborales de los niños eran penosas, pero después de todo el patrón era el viejo. El caso es que Cartouche, cada vez que podía, se piantaba con sus amigos y andaban ahí merodeando los lugares donde la gente se amontonaba, incluso para cometer algún que otro delito. Bueno. Se afanaban algo, embalurdaban a un gil, algo así. Un día se escapó de su casa y volvió 5 años después. Cartouche se había transformado en un gran espadachín, manejaba con gran destreza el pistolón y los palos. Además, su elasticidad y agilidad eran sorprendentes. También se había aprendido el arte del funambulismo, caminar sobre una cuerda, todo eso. Bien. Era experto en colarse por las chimeneas y era capaz de huir de la justicia saltando de tejado en tejado. Claro. Al tener esa habilidad, trepaba por los techos. Para él no había un secreto desde tirar el carro, pialarse en un choreo o hacer un cuento más. Al volver junto a su familia, Cartouche parecía dispuesto a portarse bien. Se presentó muy serio en el taller del viejo, quería ser un buen tonelero y se puso a laburar. Cartouche, anduvo bien, pero pasó lo siguiente. El joven se enamoró de una lavandera mucho mayor que él. La mujer tenía alrededor de 40 años, lo que en aquella época era casi la vejez. Cuando él le declaró su amor a la lavandera, le advirtió sin vueltas que sus encantos se compraban. Cartouche decidió conseguir el dinero y abandonó el taller para afanarle la bolsa, que es donde antes se llevaba la guita, a los transeúntes. El papá de Cartouche notó algo raro y, dispuesto a averiguar toda la verdad, un día lo siguió. Y lo siguió hasta las proximidades del Palais Royal. Y, cuando vio que su hijo estaba afanando, lo quiso meter en un asilo. Pero Cartouche se escapó. Llegó a entrar al asilo, en el asilo de San Lázaro. Pero mientras el viejo iba en busca del procurador, el director, no sé qué sería, Cartouche se cambió la pilcha que tenía y salió disfrazado. Y rajó para siempre. Comenzó a deambular y ofreció sus servicios para ayudar a los reclutadores a conseguir hombres para el ejército. Se consiguió ese laburo. Ayudante del reclutador. Su tarea era emborrachar a los tipos, a la gente, a los tipos que conocían por ahí, y mandárselos a un sargento que enseguida le decía el contrato y consiguió ese laburo. Ayudante del reclutador. Su tarea era emborrachar a los tipos, a la gente, a los tipos que conocían por ahí, y mandárselos a un sargento que enseguida le decía el contrato y consiguió ese laburo. Ayudante del reclutador. Su tarea era emborrachar a los tipos, a la gente, a los tipos que conocían por ahí, y mandárselos a un sargento que enseguida le decía el contrato. Y además juraban estar dispuestos a morir por salvar al jefe. En cuanto al botín, se repartía según el grado de participación en su conquista. A cada miembro se le permitía retirarse solo con un preaviso y comprometer con una promesa de ser discreto en el futuro. Si no guardaba discreción y los delataba, desde luego pagaba con su vida. Uno de los procedimientos que empleaban los hombres de Cartouche era el de formar una pirámide humana, ¿no? Como eso de los circos. Se sustentaba sobre el más forzudo y así llegaban hasta los pisos altos de las casas en la noche
sin usar escalera ni nada. Cartouche algunas veces se detenía a consolar a las personas desvalijadas por su propia banda. En ocasiones también le regalaba alguna ropa a los asaltados, le devolvía alguna ropa, ¿no? Y si encontraban retratos en joyas, vio esas cosas que tienen los retratos que él interpretaba que eran de familia, que podían ser muy queridos, se los devolvía a la víctima. Además, esto me gusta más, como una deferencia para con las personas a las que ya habían robado, la banda les transmitía una palabra clave que solo deberían pronunciar si eran atacados de nuevo, y entonces serían respetados. Pues ya está, ¿no? Claro. Cartouche tuvo un montón de novias, las más importantes, Marie-Jeanne Roger, a quien la llamaban la Venus, o la Jeanneton, que era la grandota, que vendía fruta. También había logrado el amor de María Antoinette Néron, con la que contrajo un matrimonio que se celebró con una orgía en una taberna, ¿no? Muchas de estas novias eran dispuestas como sirvientas en casas importantes y iban preparando el terreno, hacían inteligencia para la banda, entre ellas esta María Antoinette. Los robos más famosos de Cartouche fueron aquellos que tuvieron por víctima nada menos que al regente, el regente Felipe de Orleans. Uno de los hombres de Cartouche era guardia de palacio y una noche tuvo por misión acompañar al duque de Orleans hasta su carroza. Después de eso, el hombre entregó a Cartouche los 2 candelabros de plata dorada que había utilizado para iluminar el camino del regente. Mirá vos. Más adelante desapareció también la vajilla de plata del duque. Y después le afanaron la empuñadura de la espada, que era de plata incrustada de nácar. Felipe la sustituyó por otra de acero cincelado y se la volvieron a afanar a la salida de la ópera. Cuando Cartouche comprobó que era solo acero, tuvo la desfachatez de devolvérsela la espada al dueño, junto con una nota. En ella reprochaba al mayor ladrón de Francia, el regente, haberle quitado el pan de la boca a sus colegas menos favorecidos, a los ladrones menos favorecidos, al usar una empuñadura de pacotilla y sin ningún valor. Bueno, dicen que todo París murió de risa cuando se conoció esta noticia. Se cuenta también que una noche de 1719 vio en el Pont Neuf a un hombre que quería tirarse al río. El desdichado era un ropavejero comido por las deudas. Sus acreedores le reclamaban 25.000 libras y no tenía manera de hacer frente al pago. Yo me encargo de librarlo de toda esa gente, se ofreció Cartouche. Convoque mañana por la noche a todos sus acreedores. Yo estaré allí con el dinero necesario. Al día siguiente se presentaron los acreedores. Cartouche les pagó íntegramente hasta el último céntimo, haciéndose pasar por el delegado de una asociación anónima de beneficencia. Cuando habían cobrado la deuda y se rajaban, apenas llegados al final de la calle, los hombres de Cartouche los emboscaron y volvieron a llevarse la guita. La banda de Cartouche tenía muchas estratagemas para proteger a su líder, impedir que fuera arrestado. Cuando los soldados conseguían una descripción de Cartouche, que incluía, por ejemplo, la ropa que llevaba puesta, por ahí se encontraban con 20 Cartouche, todos vestidos del mismo modo, para confundirlos. Finalmente, el regente, Felipe, prometió el perdón y una recompensa a aquel de sus hombres, de la banda, que lo entregara. Y entonces, a partir de ahí, Cartouche ya no dormía 2 noches en el mismo sitio. Los dueños de las posadas incluso empezaron a cerrarle sus puertas porque ofrecerle cobijo era demasiado arriesgado. Finalmente, un tal Du Châtelet, de su banda, aceptó el papel de traidor y a Cartouche lo atraparon.
en la cárcel. Los magistrados lo interrogaron varias veces al día, pero él insistía en negar que era Cartouche. Yo no soy. En la noche del 27 de octubre de 1721 decidió fugarse. Había, junto con un compañero de celda, había tanteado los muros, el suelo, y ahí pudo averiguar que el calabozo estaba encima del Pozo de los Retretes. El peor lugar. Pozo cuyas emanaciones habían roído el techo, que Señor. era el piso de su celda. Bueno, él con su compañero empezaron a arañar el piso hasta hacer un agujero en un lugar por donde pasaba el tubo que llevaba al pozo, y a través de él se piantaron de la celda. Después de andar por la cloaca, llegaron a la casa de un frutero, en donde lamentablemente los esperaban los soldados otra vez. Ah, ¿sí? Sí, los agarraron y Cartouche fue trasladado a la Conciergerie, que era una cárcel más segura, y siguió negándose el Cartouche. Los magistrados hicieron que le visitara incluso la madre de Cartouche y el menor de sus hermanos. Cartouche estuvo a punto de derrumbarse cuando los vio, pero les gritó que eran unos impostores y pidió que los echaran. Bueno, finalmente, debilitado, confesó, yo soy Cartouche. Pidió que le trajeran a una muchacha que era su amante. Afirmó que solo deseaba verla, besarla y decirle adiós. A pesar de no haber cometido ningún delito, la muchacha pagó con una estancia de por vida en un reformatorio por haber sido la amante de Cartouche. El 26 de noviembre de 1721 se dictó sentencia. Fue condenado a ser descuartizado en la plaza de Grève. Los bienes serían confiscados y pasarían a ser propiedad del rey. La sentencia de Cartouche debía cumplirse al día siguiente. Grandes personajes de la corte, diplomáticos extranjeros, alquilaron las habitaciones con vistas a la plaza de Grève para deleitarse con el espectáculo de la ejecución. Cartouche pidió un vaso de vino y se lo bebió a la salud de los jueces. Y lo mataron. Su cuerpo, o lo que quedó de él, fue expuesto durante varios días. La gente pagaba por verlo y así se logró una buena recaudación. Los despojos fueron comprados por los cirujanos de Saint-Côme para su disección, pero conscientes del buen negocio que era tenerlos en su poder, expusieron también ellos el cuerpo, cobrando un escudo a cada curioso. Cartouche tenía 28 años. Hay dos películas con la historia de Cartouche. Una es de 1950, francesa, actúan Roger Pigot, René Devilliers y Claire Duhamel. Y la otra película, que creo que la vi, es de 1962, fue dirigida por Philippe de Broca y protagonizada por Jean-Paul Belmondo y Claudia Cardinale. Sí. Fantástico, ¿eh? Bueno, vamos a ilustrar esta historia con un tango que comienza diciendo: sos un chorro de remate, ya no tenés compostura. ¿Pero dedicado a Cartouche? Dedicado a Cartouche. No sé. Bueno. Acá le pusieron incurable para disimular, digamos, Sí. ¿no? Para evitar problemas con la embajada francesa. Sí. Pero está dedicado a Cartouche. Canta Gardel, incurable.